En esta ocasión vamos a hablar de lo que sería un repaso general de la actividad que realizaron la semana pasada, que consistía en la resolución de esta actividad, que era una actividad de inicio que aparece en el libro de texto y que tenía mucho que ver con lo que era la observación. Primero que nada tenían que hacer una observación detenida de lo que era este mapa, obviamente haciendo uso de la simbología y sus acotaciones respectivas para poder identificar, en una primera instancia, identificar los principales puertos comerciales europeos. ¿Por qué hay una necesidad de identificarlos? Bueno, prácticamente este mapa nos habla de las rutas comerciales entre Europa, África y Asia en el siglo XV, es decir, cómo estaban establecidas todas las rutas de comercio, tanto marítimas como terrestres, que conectaban a estos tres continentes. La primera pregunta era ¿cuáles eran las principales rutas de comercio entre Europa y Asia en el siglo XV? Y aquí podemos observar que un punto bien importante es Constantinopla, tanto para rutas terrestres como para rutas marítimas, que conectaban precisamente a estos tres continentes, pero principalmente a Europa con Asia. Y vemos varios puntos y puertos comerciales, tales como Lisboa en Portugal, Marsella en Francia, Génova en Italia, Venecia, Italia, Constantinopla en lo que hoy sería Turquía, y nos conectaba principalmente hasta lo que era la India. Estamos hablando de lo que serían la ruta de la seda y las rutas de las especies. ¿Cuánto tiempo calculan que se llevaba un viaje de Extremo Oriente en aquel tiempo y con qué medios de transporte constaba? Bueno, estamos hablando de que sus únicos medios de transporte eran de manera terrestre lo que serían animales de carga como caballos, camellos, burros, mulas, a través de recuas de estos animales. O sea, una recua es como el equivalente a decir que una manada, y los ocupaban como bestias de carga para así poder trasladar sus mercancías. Igualmente, en algunos tramos, pues iban a pie con esclavos para cargar lo que llevaran como productos para compra y venta. Vía marítima, el principal medio de transporte eran los barcos. Ahora bien, el tiempo, pues estamos hablando de un promedio de unos de 3 a 6 meses. Aproximadamente lo que tardaban. Igualmente existían lo que eran los mesones, que eran los puntos en donde era una especie de hotel para que pudieran descansar no solamente los mercaderes, sino también los animales de carga. En los mesones estaban ubicados una parte de establo en donde podían descansar los animales y ser alimentados, y aparte la parte interna, lo que era la posada, en donde podía descansar el mercader. ¿Qué importancia tenía el mundo musulmán? Bueno, vamos a observar que el mundo musulmán es todo lo que está pintado como de amarillo. Y bueno, observamos que es uno de los principales, y en este caso una de las principales religiones de esta época, religión monoteísta cuya creencia es en Alá. Su máximo profeta es Mahoma. Ellos tienen como libro sagrado el Corán, y de ahí que ellos eran prácticamente poseedores de las mayores rutas comerciales. Por esta razón, cuando se da la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, los otomanos eran musulmanes, y los musulmanes toman este punto de aquí haciendo ese bloqueo comercial. ¿Hacia dónde? Hacia la región cristiana. Por esta razón es que los imperios árabes y musulmanes eran prácticamente los que tenían el mayor control de lo que era el comercio. De ahí tenían que realizar un crucigrama que hablaba de algunos puntos generales, y a su vez estos mismos puntos los van a
tener que leer en el libro de texto para desarrollar el cuadro comparativo de esta semana. En este mapa conceptual vamos a explicar lo que es de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Entonces nos referimos principalmente a lo que es la Edad Moderna, cuya idea central es el antropocentrismo, es decir, que el hombre se convierte en el centro de todo. Vamos a observar que es el centro de la economía, es el centro de las ideas ilustradas, y al ser el centro de todo también va a dar pauta a las transformaciones, esos cambios denominados como revoluciones atlánticas. En los cambios económicos podemos observar cómo se da ese cambio en la manera de invertir y producir a través de lo que va a ser la primera revolución industrial. La revolución industrial es un cambio, una transformación en la manera de producir al dejar los talleres artesanales y ser sustituidos por lo que serían las primeras máquinas, las primeras fábricas. Estas máquinas, sus motores eran activados a través de un proceso de combustión interna generado por el vapor. James Watt perfecciona y mejora lo que sería la máquina de vapor, y este avance tecnológico va a favorecer que se generen las primeras fábricas, las primeras máquinas. Igualmente, esa máquina de vapor va a ayudar a que surjan los primeros ferrocarriles y a que se perfeccionen lo que serían los barcos, haciendo de esto unos medios de transporte más hábiles y más ágiles, más rápidos. Es decir, el barco se perfecciona y se vuelve un poco más rápido. El ferrocarril va a surgir a finales del siglo XVII, en el siglo XVIII surge el ferrocarril, y bueno, viene a cambiar totalmente la vida de los seres humanos, porque va a servir como medio de transporte de carga y como medio de transporte para desplazarse de un sitio a otro. Igualmente, esta revolución industrial favorece el libre comercio y da como resultado el surgimiento de un sistema económico denominado capitalismo, sistema económico que utilizamos en nuestro país. En torno a la Ilustración se decía que durante la Edad Media se había vivido el oscurantismo en función de que no se dieron avances científicos ni tecnológicos. Cuando llegamos al siglo XVIII se le denomina como el siglo de las luces. Le llamaban de las luces porque hacían referencia a que el conocimiento era la luz. Es decir, que la Ilustración es esa luz del conocimiento. ¿En qué aspectos? En el aspecto científico, tecnológico, un avance en lo humanístico, en lo artístico. Y lo que más se puede recuperar de este siglo de las luces son las ideas denominadas como ideas ilustradas, que van en torno a la idea de la búsqueda de la libertad y un trato con igualdad, acabar con lo que era el gobierno de monarquías, en donde se veían muy marcados los estamentos sociales y que todos recibieran un trato de forma igualitaria y digna. A su vez, durante la Ilustración, la máxima obra escrita va a ser la enciclopedia. La enciclopedia, hasta la fecha, es un compendio de conocimientos de diferentes ramas de estudio. En este caso, las personas que fueron los compiladores de esta obra van a ser Denis Diderot y Jean d'Alembert. Ambos tardaron un promedio de 7 a 10 años en lo que sería la recopilación de todo el conocimiento que se tenía hasta esa época. Con alrededor de 77,000 temas y en un compendio de 17 tomos es que se publica la primera enciclopedia. Eso como los puntos más importantes del tema de la Ilustración. En torno a las revoluciones atlánticas, el término revolución significa cambio. ¿Por qué atlánticas? Porque, bueno, se conectaban con el mar Atlántico. Vamos a tener que estas revoluciones atlánticas tienen en común que retoman las ideas ilustradas de libertad y de igualdad. En ellas
van a ir en esta transformación, en una primera revolución atlántica que va a ser la independencia de las 13 colonias. En 1775 buscan independizarse de Inglaterra. ¿Cuáles son esas 13 colonias? Pues son lo que hoy conocemos como Estados Unidos y buscan su independencia de la corona inglesa. La Revolución Francesa busca acabar con el sistema de antiguo régimen, es decir, acabar con la monarquía que estaba al frente del rey Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta. Ambos vivían con muchos excesos, mientras que su pueblo estaba muriendo de hambre, alimentándose incluso con patatas podridas, situación que orilla a que se levanten en armas en el 13 de julio de 1789, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Por otro lado, vamos a tener las independencias iberoamericanas. El término ibérico hace referencia a la península ibérica que se ubica en España. Iberoamericana se refiere a los territorios que pertenecían a España aquí en el continente americano. Es decir, que nos referimos a todos los procesos de independencia de las posesiones españolas que había aquí en América, entre ellas la independencia de México. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando se dio el proceso de conquista y colonización, la Nueva España era una de las principales colonias que pertenecían a la corona española. Ese virreinato de la Nueva España va a buscar a partir de 1810 su independencia por medio de una guerra que va a durar 11 años. De manera general, van a tener que leer en torno a estos temas sobre la revolución industrial, cómo es que la máquina de vapor viene a expandir y renovar la manera de producir. Esto va a darle mucha fuerza a lo que van a ser los imperios, en este caso el imperio inglés, y cómo esta necesidad de buscar nuevos territorios para la explotación de sus recursos naturales los van a llevar a una nueva colonización. Tanto la independencia de las 13 colonias como la Revolución Francesa tienen en común las ideas de libertad e igualdad, ambas ideas ilustradas, y se ven repetidas en los dos procesos. Vamos a ver también que después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, un personaje que participa en esta revolución, va a empezar a expandir su territorio con afán de conquistar y dominar el mundo, y va a llegar a invadir España, situación que va a ser una de las causas externas que va a orillar a las independencias del continente americano.